Estamos grabando. Habíamos quedado en la diversificación internacional, eh, que justamente pues uno, digamos, poniendo plata en diferentes divisas, tiene ahí algo de diversificación. Ahora vamos a hablar de riesgo y rendimiento, pero bajo el modelo de fijación de precios de activos de capital. Y en esencia hay dos tipos de riesgo, el diversificable y el no diversificable. ¿Qué es esto? Primero, el riesgo de una cartera de activos es menor que el riesgo de un activo en particular de esa cartera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el riesgo de combinar Ford con British Petroleum es menor que tener solamente la plata invertida en alguna de esas dos acciones. Eso se corrobora con la desviación que de la cartera es menor que la del activo. En ese sentido, el riesgo total del valor es igual a la suma entre los dos conceptos de riesgo, el no diversificable y el diversificable. Hablemos primero del riesgo diversificable. Se debe a causas específicas de la empresa, huelgas, demandas, acciones regulatorias o pérdida de una cuenta a un cliente clave. Se elimina a través de la diversificación de inversiones. Se llama también riesgo no sistemático. ¿Sí? Entonces, netamente, cuando yo compro acciones de la British Petroleum, pues ahí hay un riesgo que está latente y es qué es lo que va a pasar con el precio del petróleo. ¿Sí? Digamos que, ¿cómo puedo yo diversificar ese riesgo? Pues comprando acciones de otra compañía donde los ingresos no dependan esencialmente del tema del precio del petróleo. Pero ahora viene uno que es el riesgo no diversificable. Se debe a factores del mercado que afectan a todas las empresas, guerras, inflación, estado general de la economía o acontecimientos políticos. No se elimina con la diversificación. Se llama también riesgo sistemático. ¿Sí? Entonces aquí tenemos todas las acciones de la bolsa, digamos, en la que nosotros estamos invirtiendo, pues se vieron en algún momento dado afectadas por la pandemia. ¿Sí? Ahorita todas están con la incertidumbre de cómo va a ser el resultado de las elecciones presidenciales. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí no hay cómo escaparse a eso. ¿Sí? A diferencia del tema del riesgo diversificable, que yo me escapo comprando acciones de otras empresas, pues aquí no hay cómo porque todo el mercado está expuesto. Esto gráficamente en la figura 8.7, que se llama reducción del riesgo, riesgo de la cartera y de diversificación, lo podemos ver. Miren que en el eje Y tenemos el riesgo de la cartera, mientras que en el eje X tenemos la cantidad de activos que hacen parte de la cartera. ¿Sí? En mi caso particular, pues 2 activos hacían parte de la cartera que confeccioné la semana anterior. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Esta gráfica nos muestra que el riesgo diversificable, la medida en que yo solo funcionaba con la acción de Ford, estaba por aquí. Cuando yo empecé a meter a mi cartera la acción de la British Petroleum, empecé a bajar un poquito, ¿sí? El tema de este riesgo empezó a bajar. Yo les decía que nos quedábamos en teoría de portafolio de 2 activos por la complejidad de la estadística. Sin embargo, en paquetes de herramientas como R, se puede hacer portafolios con muchos más títulos, lo cual me estaría permitiendo, en la medida en que metamos más de 2 títulos, ¿sí? Ir todavía bajando aún más el riesgo diversificable. El riesgo diversificable empieza a bajar significativamente cuando usted pues incluye los primeros activos, pero mire que después está pendiente
tiende como a estabilizarse, ¿sí? Ya no resulta tan atractivo meter tantos títulos porque digamos que lo que está haciendo usted es como anular los retornos, ¿sí? Digamos que ya pues está tan diversificado que ya pues realmente no tendría más sentido porque al final pues se están como neteando sus retornos. Entonces llega un momento en donde más de ahí ya no te lo ayuda a diversificar. Por otro lado, miren que este riesgo nunca bajó, ¿sí? Nunca bajó de esta línea aquí que está de manera horizontal, donde este es el riesgo, digamos, hasta aquí llega el no diversificable. Si usted decidió invertir en el mercado de acciones, pues por estar invirtiendo ahí está asumiendo un riesgo de mercado y eso pues no hay forma de diversificarlo, ¿sí? La única manera sería invertir en algo distinto a las acciones. Entonces, ¿qué es el riesgo total? Sí, justamente el riesgo que no se puede diversificar más el riesgo que sí se puede diversificar metiendo más títulos. Nota, en este sentido es necesario saber medir el riesgo no diversificable a la hora de hacer una inversión. ¿Listo? Bueno, Profe, una pregunta. sí, O sea, entonces con lo que llevamos, nosotros solamente debemos calcular el riesgo diversificable o también el no diversificable. no, el no diversificable, digamos que a la fecha no hemos tratado de como de reducirlo o de evadirlo, ¿sí? De hecho, no habría forma. Mm. Ahí básicamente, ¿cuál sería la forma? Invertir en otros tipos de activos distintos a los de la bolsa, distintas acciones. Sería como la forma. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Ahora viene algo que se llama el modelo de evaluación de activos de capital, ¿sí? Por sus siglas en inglés, el CAPM, Capital Assets Pricing Model. Esto vincula el riesgo no diversificable con los rendimientos esperados. Aquí sacamos un coeficiente beta. Él nos muestra qué tan rápido se mueve el rendimiento de un activo como respuesta de un cambio en el rendimiento del mercado. Se obtiene a partir de rendimientos históricos como pues ha sido nuestra fuente de información hasta el momento. El rendimiento del mercado es el rendimiento que se genera por la cartera de inversión del mercado, que incluye todos los valores que se negocian allí. En Estados Unidos se utiliza, por ejemplo, el índice Standard & Poor's 500. Entonces, ¿cómo sale ese famoso coeficiente beta? Aquí la figura 8.8 nos lo muestra. Obtención gráfica del coeficiente beta de los activos R y S. Tenemos dos activos. Tenemos el activo S aquí en gris claro y el activo R en negro. Este eje YX o XY tiene por un lado, en el eje de las ordenadas, el rendimiento del activo, ¿sí? Mientras que en el eje X tiene el rendimiento del mercado. ¿Listo? ¿Cómo digamos, se elabora esto? Lo vamos a hacer ahora. Ustedes conocen de su activo, de su acción, conocen los rendimientos históricos que van desde el 2 de enero hasta el 23 de septiembre. ¿Sí? Vamos a descargar también los del mercado y entonces vamos a tener cada uno de estos punticos, ¿sí? Va a ser una coordenada XY que corresponde a una fecha. ¿Sí? Para enero 2, el mercado tuvo un rendimiento, ¿sí? que, que digamos, podemos decir, por ejemplo, acá que es el 2007, la primera fecha. Entonces, el eje X va a ser el rendimiento del mercado y el eje Y va a ser el rendimiento de nuestra acción. Ya lo vamos a hacer ahorita en un rato. Y a eso le podemos sacar una línea de tendencia. Y esto, recuerden que como es una recta, esto responde a la ecuación Y es igual
A más BX, ¿sí? Donde A es el cruce por el intercepto y BX es la pendiente o el beta de, de esta, de esta recta. En este caso, miren que el activo S tiene una pendiente de 1,3, mientras que el activo R tiene una pendiente más aplanada de 0,8. ¿Qué ocurre acá? Al activo S, digamos que el activo S amplifica el impacto de lo que le ocurre al mercado. Si al mercado le va mal en un día, lo que se espera que le ocurra al activo S es que le vaya peor, ¿sí? Porque miren que el beta es superior a 1. Mientras que, ¿qué le pasa al activo R? Si al activo R, perdón, si al mercado le va mal un día, al activo R le va menos mal, ¿sí? Porque tiene un impacto de 0,8. Y esto pues sería también viceversa, ¿no? ¿Listo? No solamente para efectos de si en un día le va mal, sino en caso de que le vaya bien, pasaría lo mismo. Acá están las interpretaciones para que nos quede un poco más claro. En la tabla 8.8 están los coeficientes beta seleccionados y sus interpretaciones. El beta, pues si quieren empecemos con que hubiera un beta de 0, sería que la acción en particular que estamos estudiando no se ve afectada con el movimiento del mercado. ¿Listo? Por acá, por ejemplo, nos da, en el texto dice el rendimiento de una acción que tiene la mitad de la sensibilidad que el mercado sería un beta igual a 0,5. Debería cambiar 0,5% por cada punto porcentual del cambio en el rendimiento del portafolio de mercado. ¿Sí? Entonces mire que pues acá cuando son betas positivos, si es un beta de 0,5 como estábamos leyendo, se mueven en la misma dirección que el mercado, pero solo la mitad de sensible que el mercado. Si el beta es de 1, se mueve en la misma dirección que el mercado, pero con la misma respuesta que el mercado. Y si el beta es de 2, se mueve en la misma dirección que el mercado, pero con el doble de sensibilidad que el mercado. Y lo mismo, pero pues los betas pueden ser negativos. Se mueven en la dirección opuesta al mercado. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo tengo en mi acción un beta de menos 0,5, se mueve en la dirección opuesta al mercado, pero solo la mitad de sensible que el mercado. Un beta de menos 1 se mueve en dirección opuesta con la misma respuesta que el mercado. Y si es de menos 2, se mueve en dirección opuesta al mercado, pero con el doble de sensibilidad que el mercado. Ahora pues también que lo vayamos trabajando, hacemos comparaciones entre las diferentes acciones y los interpretamos. Bueno, y entonces pues yo también puedo tener el beta de mi portafolio, ¿no? Porque fíjense que acá en la tabla 8.10 tenemos portafolios B y W de Mario Austino. Entonces, portafolio B. El portafolio B está compuesto de 5 títulos. ¿Sí? Esta es la composición. Del primer título han invertido el 10% del dinero, del segundo el 30%, del tercero el 20%, del cuarto el 20% y del quinto el 20% para el total del 100%, ¿sí? Del portafolio. Y están estos betas. El título 1, el activo 1, la acción 1 tiene un beta de 1,65 y así sucesivamente. Entonces, pues se podrían sacar los betas ponderados. Si mi portafolio tiene 5 acciones, aquí están sacando el beta del portafolio B, entonces un promedio ponderado. Un beta de 1,65 por el peso, o sea, esa acción pesa el 10% de mi portafolio, tal cual como ustedes sacan la nota al final del semestre, ¿sí? Con las proporciones y la nota que han obtenido. Si esta que es la que más vale, pesa el 30% del portafolio, tuvo un beta de 1, pues voy multiplicando y sumando y así sucesivamente, y mi promedio ponderado del portafolio B da un beta de 1,2, mientras que el del portafolio BW
aplicando la misma lógica. Lo que pasa es que tiene otros títulos distintos que tienen otros beta. Tiene un, un beta total, ese portafolio de 0,91. ¿Sí? Entonces miren que el portafolio W, o sea, a ambos portafolios les va a ir como les va al mercado. ¿Sí? Si al mercado les va bien, a estos portafolios también les va a ir bien. Pero el que te está haciendo un efecto como de amplificar lo que le ocurre al mercado es el, el de la V. ¿Sí? Este, lo que ocurre con el mercado, si el mercado, digamos, tiene un crecimiento del 10%, pues este lo que va a hacer es crecer el 12%. O sea, este le va mejor que al mercado. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la ecuación del CAPM, del CAPM o en español, el eh, MPAC? ¿Sí? Eh, la ecuación es esta. Esta ecuación, ¿qué nos permite? Esta ecuación nos permite hallar el famoso rendimiento requerido de un activo, que fue con el que cuando no sabíamos nada de acciones y estábamos empezando el tema de las acciones, cogíamos los dividendos y los dividíamos sobre el rendimiento requerido para saber cuánto podría valer la acción. Bueno, llegó el momento de conocer en detalle ese rendimiento requerido del activo, cómo lo puedo estimar. ¿Sí? Entonces, es igual a RF, que es la tasa de rendimiento libre de riesgo, medida comúnmente por el rendimiento de un bono del Tesoro de Estados Unidos. Ya sabemos que si nosotros quisiéramos quitar ese riesgo no diversificable, pues no invertiríamos en acciones, sino que más bien invertiríamos en bonos del Tesoro, que son renta fija, y ahí está asegurado pues el retorno. Entonces, dicho de otra manera, esto nos está diciendo, si queremos invertir en una acción, ¿qué retorno esperaríamos? Pues al menos lo que rentan los bonos del Tesoro, ¿sí? Porque si no, pues para eso compramos bonos del Tesoro sin asumir riesgo, ¿sí? Pero como viene un tema de riesgo, pues aquí hay que esperar ganar algo más, ¿sí? ¿Y qué es eso más que queremos ganar? Entonces aquí viene BJ, que es el coeficiente beta o el índice del riesgo no diversificable para el activo J, el beta que acabamos de mirar cómo se calcula, y ese beta lo vamos a multiplicar por algo que se conoce como la prima del mercado. ¿Qué es la prima del mercado? La prima del mercado viene siendo como ese spread o eso que, digamos, esperamos de más por el hecho de decir, bueno, vamos a arriesgar un poco, no vamos a invertir en bonos del tesoro, sino vamos a invertir en un mercado de valores. Entonces, la diferencia entre lo que renta el mercado con lo que rentan los bonos viene siendo el concepto de la prima de riesgo, ¿sí? Esto que está entre paréntesis, multiplicada por justamente el título que nosotros estamos invirtiendo, ¿sí? Para saber si esta prima pues debe ser mayor porque estamos cogiendo una acción como más arriesgada, o esta prima debe ser menor porque estamos cogiendo una acción que tenga un beta inferior a 1. Entonces el KM pues decía que es el rendimiento del mercado. ¿Listo? Siempre que lo demás permanezca igual, o sea, ceteris paribus, cuanto mayor sea el coeficiente beta, mayor será el rendimiento requerido. Y cuanto menor sea el coeficiente beta, menor será el rendimiento requerido. Lo que les estaba contando que dependiendo, pues, por lo que se multiplique acá, si es más grande que 1, pues esto que está entre corchetes va a crecer. Y si es inferior a 1, pues esto que está entre corchetes va a disminuir. Bueno, y aquí viene un ejemplo de este MPAC y algo también que se conoce como la línea del mercado de valores. Entonces es como la versión gráfica de lo que estamos hablando. Leo el ejemplo.
Benjamin Corporation, una empresa desarrolladora de software, desea determinar el rendimiento requerido del activo Z, que tiene un coeficiente beta de 1.5, o sea, amplifica el impacto del mercado. La tasa de rendimiento libre de riesgo es del 7%, como lo que están pagando pues los bonos del tesoro en el ejemplo, y el rendimiento del portafolio de mercado de los activos es del 11%. En general, por invertir en la bolsa de valores, el mercado está, digamos, generando retornos del 11% en promedio. Sustituyendo estos valores, ¿sí? Este es el beta, este es la tasa risk free y este es el retorno del mercado. Entonces, si sustituimos eso en el modelo de fijación de precios de activos de capital promedio, perdón, de capital proporcionado en la ecuación 8.8, se obtiene un rendimiento requerido de, entonces recuerden, ¿cómo era el rendimiento requerido? La libre de riesgo, 7%, más el impacto del beta por el diferencial entre lo que renta el mercado menos la tasa libre de riesgo. Entonces miren que lo que está entre corchetes da que aparte de invertir en acciones, ¿sí? Aparte del 7% que da el hecho de invertir en bonos del tesoro, pues por estar invirtiendo en esta acción Z, el inversionista debería exigir un 6% de más, ¿sí? Es decir que aquí pues nos metemos en este negocio de esta acción Z, siempre y cuando estemos esperando un retorno del 13%. ¿Listo? Cuando se ajusta la prima de riesgo de mercado del 4%, que es el diferencial entre lo que renta el mercado y lo que rentan los bonos, para el índice de riesgo, coeficiente beta del activo de 1.5, se obtiene una prima de riesgo del 6%. Cuando esa prima de riesgo se suma a la tasa libre de riesgo del 7%, se obtiene un rendimiento requerido del 13%. Eso gráficamente, como lo vemos aquí en este, donde el eje Y es el rendimiento requerido y en el eje X el riesgo no diversificable. Cuando el beta, digamos, es 1, ¿sí? O sea, que aquí la prima de riesgo de mercado sería el 4, ¿sí? Porque miren que 11% menos 7% da 4. Y si se multiplica por 1, o sea, con un beta de 1 quiere decir una acción a la que le ocurra exactamente lo mismo que el mercado, pues aquí nos da esto un 4%. Pero la prima de riesgo del activo Z sería 6, ¿sí? Porque el 4% de aquí multiplicado por el 1.5, una acción de la compañía Z que lo que hace es amplificar el impacto, nos da el 6. Y esta línea de mercado de valores es trazarla y pasa, miren que pasa por el intercepto, es la tasa de los bonos del tesoro, el 7, y acá está pasando por el 13%, que es lo que se requiere para invertir en esta acción Z. Entonces esta recta, digamos, se cruza aquí. ¿Listo? Bueno, y ya para terminar, cambios de inflación sobre la línea de mercado de valores, ¿sí? Cuando hay inflación, pues las tasas que están esperando los inversionistas van un poquito para arriba. Entonces hay un desplazamiento de la línea de mercado de valores del punto inicial al punto 1. ¿Sí? Simplemente ya, pues, por ejemplo, el bono del tesoro no paga el 7, sino que como hay inflación, pues entonces ya el bono del tesoro está pagando el 10 y de alguna manera esto por acá del rendimiento esperado de la acción Z se subió del 13% al 16%. Sí, hay como una inflación del 3% aproximadamente, pues en este ejemplo, o de la expectativa que va a haber sobre la inflación. Recordemos que los inversionistas se mueven mucho no sobre hechos ciertos, sino sobre lo que esperan que ocurra. Bueno, y terminamos con la aversión al riesgo, que también es un elemento que puede modificar la línea del mercado de valores. ¿Sí? Entonces miren que nosotros la que estábamos trabajando es la que está
gris oscuro o en negro, gris oscuro, ¿sí? Esta es la que sale del 7, bonos del tesoro, y llegaba por acá al 13, que era el rendimiento de la acción Z. Pero entonces, si hay más riesgo de por medio, pues, ¿qué es lo que está haciendo? El riesgo lo que te hace es sobre el eje del bono del tesoro, que es lo seguro, gira, y pues ya por invertir en acciones, de pronto estamos esperando más bien no el 13, sino el 17,5, pues aquí como gráficamente.